Buen día, comunidad psicoanalítica. El día de hoy tenemos a nuestra invitada, la cual les habíamos mencionado. Manuel. Claro, este día nos está acompañando para grabar este primer video de este canal, pues tenemos con nosotros a nuestra querida amiga Marta Laura Sánchez. Y bueno, ella es de Iguamantla, Tlaxcala, actualmente estudió la maestría en clínica psicoanalítica en el CESTEM, sobre todo ella es licenciada en educación especial. Actualmente se desempeña como docente, también tiene su consultorio, es decir, se dedica a la práctica de la clínica, ¿no?, psicoanalítica, y de alguna forma también realiza estos grupos de lectura en su consultorio. Y bueno, también es miembro del grupo PIC de investigación científica para efectos de aquí en Puebla. Y bueno, en esta ocasión pues tenemos el gusto y el agrado de que nos acompañe el día de hoy para presentarnos una investigación interesante. Y bueno, Marta, pues bienvenida, qué bueno que estás con nosotros, esperemos que te sientes a gusto y bueno, comentarnos de tu investigación, ¿qué tienes que platicarnos? Bueno, de antemano gracias por la invitación, y entre los escritos que tengo, me incliné al siguiente, que es sobre técnicas o éticas. Entonces, bueno, voy a iniciar con una cita, pero si el hombre se redujera a no ser más que el lugar de retorno de nuestro discurso, ¿no nos regresaría la pregunta de para qué dirigírselo entonces? Cita por Jacques Lacan. Marta, estoy viendo que esta primera cita la retomas de Jacques Lacan. Uh-huh. ¿Qué otras citas tienes dentro de tu trabajo? Ok. Las referencias bibliográficas que retomo de mi trabajo es de Freud, su texto Trabajos sobre técnica psicoanalítica y otras obras, del año 1911-1913, de Jacques Lacan, el seminario 2, el seminario 7, de Bruno Bonoris, sobre una revista de filosofía y psicoanálisis, y el libro de Juan Manuel Martínez, Lacan, el concepto de transferencia en los escritos. Ok, muy bien. Uh-huh. Bueno, entonces voy con mi introducción. El presente artículo me surge al plantearme lo siguiente. El analista realiza su función mediante una técnica o una ética, por lo que tomaré los fragmentos de las obras de los autores que mencioné para dar cuenta de ello, tratando de hacer un marco comparativo de sus proposiciones, evitando una lectura Freud-Lacan en una supuesta teoría evolutiva psicoanalítica. Y bueno, en el desarrollo, diversos pensadores se han planteado cómo ser analista, cómo debería ser la formación del analista y qué aspectos debe de tomar en cuenta para realizar su práctica como analista. Entonces es necesario aclarar en un primer momento que no hay ser en el analista. Entonces retomo una cita de Martínez. A eso debe que podamos proponer que el psicoanalista como tal no es una persona. Es común escuchar en el mundo lacaniano la afirmación que sostiene que el psicoanalista es una función. Entonces, a lo anterior se podría decir que no se es psicoanalista las 24 horas del día, solo porque tenga un título en cuanto a su formación teórica, o al vivir la experiencia de un análisis. Más bien solo se realiza la función de psicoanalista dentro del dispositivo analítico, en donde al inicio, en las entrevistas preliminares, llega una persona al consultorio y ésta demanda algún consejo o que se le ayude a quitarle un sufrimiento, síntoma o malestar. Es decir, que quiere estar bien o feliz, llevando a esto a que se produzca en el discurso el sujeto del inconsciente a través de la articulación de una cadena de significantes. Bueno, tomando un poco de lo que acabas de mencionar, pues también esta parte, ¿no?, de que en el psicoanálisis, al menos esta propuesta de psicoanálisis, no estamos trabajando con personas o con individuos, ¿no? No sé si pudieras como ampliar un poquito esta parte para nuestros seguidores de la página. Ok, sí, porque
la fórmula que plantea Lacan es: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces, con lo que se trabaja es con el lenguaje, con el significante. Bueno, más adelante lo voy a plantear, ¿no? Pero ya. Marta, otro punto que me llama a mí la atención es esta situación de que es muy común escuchar que, por ejemplo, una persona pasa 6 años en análisis y eso pareciera que se piensa que automáticamente ya es analista. Sin embargo, a un inicio de tu investigación mencionas que esto no es así. ¿No le apuesta a esta situación a lo experiencial? No. Ok, perfecto. ¿Qué dirías que entonces, hacia dónde se le apuesta con esta investigación? ¿Hacia dónde se le apuesta el ser analista? Ok. Por ejemplo, voy a tomar la siguiente cita Sí. de los comentarios de introducción que realiza James Strachey en los trabajos sobre técnica psicoanalítica. Empero, como trasfondo de todas sus puntualizaciones sobre la técnica, Freud nunca dejó de insistir en que su apropiado dominio solo podía adquirirse a partir de la experiencia clínica y no de los libros. La experiencia clínica con los pacientes, sin duda, pero ante todo la que el analista obtiene de su propio análisis. Freud, 1991, página 81. O sea, pareciera que Freud insiste sostener en su teoría que la experiencia es la que va a habilitar la formación y la función del analista. Okay. Pero a lo que, por ejemplo, ahí hago un análisis sobre la anterior cita y retomo otra cita de Lacan, de la página 36. El psicoanalista debe formarse, moldearse en un dominio diferente de aquel en que se sedimenta, en que se deposita el saber que poco a poco se va formando en su experiencia. Entonces, ahí se anula esto de la formación en cuanto a la experiencia, y bueno, más adelante lo vamos a ir elaborando, ¿no? Pero recordando que Freud, al escuchar sus casos clínicos, fue elaborando su teoría, creyendo que sus histéricas, como él las nombraba, les enseñaba un saber, les enseñaban ese saber. Pues he escuchado decir: el paciente es el que sabe, el analista ignora. O sea, realmente Freud carecía de conceptos teóricos y solamente a través de la escucha de sus pacientes y de su experiencia clínica le devinieron todas esas ideas que sustentaron su obra. Por lo que voy a citar el siguiente texto de la página 92 del psicoanalista Juan Manuel Martínez. Incluso, a pesar de lo que el propio Freud afirme, nosotros podríamos estar de acuerdo en que él conocía la obra de Schopenhauer desde su adolescencia, y el pasaje donde él mismo afirma haber leído un texto sobre cómo llegar a ser un gran escritor en 3 días. Técnica que consistía en escribir sin pensar sobre lo que uno estaba escribiendo durante 3 días seguidos. ¿No le suena muy similar a diga todo lo que le venga a la mente? A mí me suena extremadamente parecido a la regla fundamental del psicoanálisis. En el texto, entonces, ahí con esta cita podemos dar cuenta que Freud fue un gran lector, o sea, sí revisó varios autores y no fue que desde la clínica y nada más en la escucha, él fue elaborando sus proposiciones, ¿no? En el siguiente texto, Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico de 1912, Freud postula técnicas dirigidas hacia médicos, ya que en esa época se debía de tener ese perfil para poder formarse como analistas. Voy a desarrollar tres técnicas, las cuales considero que son las más importantes: asociación libre, silencio o neutralidad del analista y atención flotante. A lo cual cito lo siguiente: como se ve, el precepto de fijarse en todo por igual es el correspondiente necesario de lo que se exige al analizado, a saber, que refiera todo cuanto se le ocurra sin crítica ni selección previas,
Si el médico se comporta de otro modo, aniquila en buena parte la ganancia que brinda la obediencia del paciente a esta regla fundamental del psicoanálisis. Ahí es una cita de Freud en la página 112. Entonces, esa es la regla fundamental, asociación libre. A lo anterior me devienen los siguientes cuestionamientos. ¿Quién dirige el análisis, el analista o el analizante? ¿Hasta qué punto el analista tiene que dejar que el analizante hable de lo que se le ocurra? ¿Qué sucede con el analizante que viene a verme si solo habla de lo que lo hace sentir bien? O después de hacer el corte en una sesión, el analizante continúa hablando. Entonces creo que el analista sí tiene que encuadrar el análisis, irlo dirigiendo. Considero que de acuerdo a Lacan, el analista tiene la función de no dar por hecho o entendido el discurso del analizante. En ese no comprender del sentido de lo que se dice el analista, preguntará: ¿a qué se refiere con sentirse triste? Al hacer este cuestionamiento se producirá un significante y así sucesivamente para que se articule una cadena significante y se cause el tema o asunto. Entonces, ¿hasta dónde hay que dejar que esta primera regla fundamental sea realmente asociación libre? O sea, sí, en un inicio cuando está el analizante, se le dice: refiera todo cuanto se le ocurra sin crítica ni selección previas, pero sí se le va dirigiendo y encuadrando. En relación, ahora paso a la segunda técnica con la neutralidad del analista y retomo otra cita. La regla para el médico se puede formular así: uno debe alejar cualquier injerencia consciente sobre su capacidad de fijarse y abandonarse por entero a sus memorias inconscientes. O expresado esto en términos puramente técnicos, uno debe de escuchar y no hacer caso de si se fija en algo. Igual está en la página 112 de Freud. A lo anterior se ha escuchado decires por parte de algunos analistas que dentro del dispositivo analítico se debe de evitar intervenir, interpretar, intelectualizar o explicar demasiado, ya que el analista tiene que estar en silencio. Dicho esto, si el analista se enmudece, ¿cómo se producirá el sujeto del inconsciente? El analizante solamente asistirá para hablar o platicar haciendo un monólogo. ¿Qué tipo de análisis se realizará si el analista toma una postura de silencio? Pues yo creo que análisis interminables. O sea, sí, porque no habría como esta dirección, ¿no? Y aparte también no habría como esta intervención más seguida por parte del analista para entonces llevar eso que se está hablando al campo del significante, ¿no? Uh-huh. Entonces, dejarlo abierto en cuanto a la asociación libre, pues también no llevaría esta dirección y bueno, sería prácticamente, como tú dices, eterna, ¿no? Ese análisis. Y bueno, también esta parte que mencionas al inicio me suena un poco como un psicoanálisis más poético, ¿no? En esta situación de que, bueno, me quedo callado, que el paciente lo lleve, y eso al final de cuentas pues, es una clínica más poética, ¿no? Este trabajo. Ajá, o los analistas que juegan con las palabras, ¿no? También. En eso poético. Bien. Bueno, así es como retomo un fragmento del texto de Bonoris, La neutralidad analítica freudiana. Acorde a su posición científica, es sustituida en la obra de Lacan por el deseo del analista, otorgándole al mismo un papel central en tanto el sujeto del inconsciente es producto de la interacción entre ambos participantes del análisis. El sujeto es la conexión que se da entre el analista y el analizante, y por lo tanto no es una realidad en sí misma, no es un ente posible de ser aislado y no se le puede conocer neutralmente. El psicoanálisis de Lacan no trabaja con propiedades, sino con interacciones. Bonoris, 2016, página 36. Recordando que el deseo es el deseo del otro,
no se puede afirmar que se despliega en el dispositivo analítico el inconsciente del analizante. Más bien se puede ubicar la inmixción de otredad, quedando descartado un vínculo dual analista-analizante, suponiendo que hay una adentro o una afuera. Por lo tanto, se podría pensar o decir que el analista escucha con su inconsciente, aunque considero que la teoría habilita la escucha, dependiendo del marco teórico por el cual se forme el analista. Él podrá realizar su escucha. Entonces así es como paso a la tercera técnica, que es la atención flotante, que plantea Freud. Es una técnica que guía la escucha. Sin embargo, esa técnica es muy simple, desautoriza todo recurso auxiliar, aún el tomar apuntes, según luego lo veremos, y consiste meramente en no querer fijarse en nada en particular y en prestar a todo cuanto uno escucha la misma atención parejamente flotante, como ya una vez la he bautizado, Freud en la página 111. Ahora bien, Lacan lo que propone es la ética del psicoanálisis en el seminario 7, por lo que cito lo siguiente: aquí yace la experiencia de la acción humana, y porque sabemos reconocer mejor que quienes nos precedieron la naturaleza del deseo que está en el núcleo de esta experiencia, una revisión ética es posible, un juicio ético es posible, que presenta esta pregunta con su valor de juicio final. ¿Ha usted actuado en conformidad con el deseo que lo habita? Esta es una pregunta que no es fácil de sostener. Pretendo que nunca fue formulada en otra parte con esta pureza y que solo puede serlo en el contexto analítico. Lacan 2007, página 373. La ética que propone Lacan es la ética del deseo, que se produce en la articulación de la cadena significante, es decir, lugar donde se habita y o se producen los significantes. Retomo otra cita. A ese polo del deseo se opone la ética tradicional. Lacan postula una antifilosofía en donde rechaza a la tradición ontológica y se cuestiona la problemática del ser, elaborando un planteamiento de la falta en ser, es decir, en el núcleo no hay ser, hay un agujero. Entonces, esa es como mi exposición y voy a llegar a la conclusión. Finalmente, se podría esbozar que hay una ética psicoanalítica donde no se pretende que la persona alcance el bienestar, ni la felicidad, el hedonismo, ideales, reconocimiento, éxito, ni mucho menos regir sus actos por medio de la razón o un deber. Más bien se considera que se produzca el deseo del sujeto del inconsciente por medio de la articulación de la cadena de significantes, dando lugar al discurso del otro, donde se cuestionen las demandas y el deseo del otro, con O mayúscula, para tejer la construcción del deseo que me habita y tener las posibilidades de hacer las cosas de otra manera, de saber del deseo del inconsciente y no solo de asumir la falta en ser, sino de elaborar qué se hará con ello. Voy a retomar otra cita de El grafo del deseo de Alfredo Aldenstein, en donde en la página 99 menciona: el más allá de los ideales que plantea Lacan es para el psicoanálisis un postulado ético, no moral, porque en rigor es el único camino con salida para el sujeto. El más allá de los ideales no funciona para el psicoanálisis como su condición moral. El más allá de los ideales es imprescindible en la dirección de la cura del sujeto barrado. Los ideales como tales en nuestra teoría del sujeto posibilitan dos únicas vías y ambas son sin salida. Son dos vías que nunca dan verdaderamente un lugar para la dialéctica del sujeto. Por eso la dirección de la cura implica respecto de ambas salidas un impas, el pase. No hay opciones para el sujeto, el pase es uno solo: decirle que no a la vía identificatoria, tanto imaginaria como simbólica. A lo que quiero llegar es a este último parrafito donde dice, ¿por qué retomo lo de la ética y la ética del deseo?
Dice, son entonces postulados teóricos y no posiciones morales lo que empuja a los psicoanalistas a ir más allá de los ideales. Hay que ir más allá de los ideales porque el ideal implica siempre un punto de tensión mortífero o una metonimia infinitizada, desgarradora. Entonces, regresando a mi planteamiento, si se trabaja con técnica o ética, pues acá podemos concluir que se apunta a tener una formalización en cuanto al estudio, el análisis de los postulados teóricos. Okay. Bueno, prácticamente eso viene como a poner en jaque posiblemente a la práctica psicoanalítica de algunos compañeros psicoanalistas que, digamos, ponen esta idea de la experiencia, ¿no? Que a partir de pasar de un tiempo en análisis, pues ya me autoriza, ¿no? Para poder ocupar el lugar de analista. Antes que la investigación. Claro, y ya con esta propuesta, digamos, que nos estás compartiendo el día de hoy, prácticamente se le está apostando a que no es a la experiencia, sino es a la investigación de los conocimientos teóricos o de algunas teorías para poder entonces tener como esta ética y dirigir la cura, ¿no? Sí. Entonces, bueno, está bastante interesante tu trabajo. Los que quieran comentar respecto a lo que acaba de compartir con nosotros Marta, lo pueden hacer en los comentarios del video y bueno, trataremos de dar explicación y dar una contestación adecuada. Pero sí, es importante tu trabajo porque entonces los que no están bajo esta línea o no están trabajando el psicoanálisis bajo esta ética, ¿qué están trabajando entonces? Pues improvisando, es así como a ver qué se me ocurre, con esto de que lo que escucha mi inconsciente, o cuando por ejemplo dan explicación así, no sé, de repente escuché algo y ya se hizo la interpretación, o sea, y aparte, pues no se está, bueno, también Alfredo Aldenstein hace una propuesta en su libro a esta formación teórica, por ejemplo, con el grafo del deseo, primero realizar un diagnóstico diferencial en las estructuras para que así el analista dirija el tratamiento, porque no se va a trabajar de igual manera con neurosis o con perversión o con psicosis, y de ahí finalmente llegar a la cura. Excelente, porque antes se pensaba que únicamente se podía saber de la estructura solamente a posteriori, ¿no? Después de terminar un análisis, se sostiene en algunas formas de trabajo que solamente es hasta después de culminar el análisis que se va a saber de qué estructura se trataba. Otra de las cosas a destacar también importante es que entonces trabajando bajo esta propuesta que hoy está en juego, el poder pues investigar al respecto, pues obviamente ya se está hablando de una ética diferente, donde ya el análisis del analista no se va a poner en juego, porque entonces cabría preguntarnos, ¿trabajarla de otra manera? Entonces, ¿hasta dónde se está poniendo en juego el análisis que pasó el analista en esta cuestión de experiencia? Sí, bueno, también tampoco estamos mencionando que no se vaya a análisis, claro, ¿no? Porque luego tienden a confundir eso. Tampoco se menciona eso, ¿no? Que no vayan a análisis, sino que la formación va más en esta cuestión a la investigación. A mí me queda esta pregunta, ¿no? De si también algunas de estas cuestiones o dificultades que tienen algunos analistas tendrían que ver con el modelo teórico que están trabajando. Porque en algunos casos se toma algunos modelos como fueran lacanianos y en realidad estamos viendo con tus citas que Lacan propone otra cosa antes de lo que se menciona. Sí, Esteban, y qué bueno que lo mencionas. De hecho, estoy terminando otra investigación. Sí. O sea, no es tanto como el error en cuanto a la persona del analista, que no operen con estas ideas, sino más bien es a un origen ontológico en cuanto al pensamiento del occidente, en que nos regimos en estas ideas de la geometría euclidiana. Entonces hay que cuestionar primero, por eso, la obra de Freud, todos sus postulados, para que así podamos dar lugar a las ideas planteadas por Lacan.
porque algunos analistas igual, no sé, en seminarios o en algunos eventos psicoanalíticos, mencionan, es que se escucha lo mismo, los analistas repiten lo mismo. Pues sí, se repite y se escucha lo mismo, pero no está operando, o sea, no se entiende, porque las ideas que tienen más potencia es en cuanto al planteamiento de geometría euclidiana, y entonces no se puede dar lugar a la topología que planteó Lacan en cuanto a hacer una formalización teórica en cuanto a grafos, trenzas, nudos, enlaces. Entonces, creo que por ahí va esta dificultad de que los lacanianos no se pueda entender las proposiciones de Lacan. Digo, todavía no termino la investigación, pero eso es lo que voy ahorita como proponiendo. Perfecto, bueno, se escucha también bastante interesante. Ojalá y esperemos que llegado el momento nos las compartas también y la compartas ahí a nuestros amigos que en esta ocasión están dando clic a este video. Y bueno, algo con lo que me quedo también es que el psicoanálisis no tiene como esta fórmula del bienestar, de la felicidad. Eso podríamos encontrarlo a lo mejor en otro tipo de disciplina, ¿no? Pero en este caso, bueno, el psicoanálisis no tiene estas fórmulas de éxito, de bienestar, de felicidad. Sin embargo, bueno, es bastante interesante cómo se puede pensar al psicoanálisis desde una cuestión de investigación, ¿no? Y bueno, algo más con la que quieras terminar, mi querido amigo Esteban. Bueno, comunidad psicoanalítica, pues ya saben que si este video les gustó, pues suscríbanse a la página, continúen viendo nuestros videos para traerles más contenido. Y bueno, si tienen alguna duda, pues nos pueden escribir y nosotros les pasamos sus dudas a nuestra compañera Marta. Y bueno, ya nada más para finalizar, por ejemplo, amigos de Tlaxcala, de Huamantla, de Apizaco, de este estado tan maravilloso como Tlaxcala, pues bueno, tenemos ahí en casa prácticamente a una psicoanalista que, bueno, trabaja desde una ética, no tanto como se viene trabajando a lo mejor en otros rubros. Pero bueno, aquí está la propuesta y pues al que quiera contactarla para poder participar de sus grupos de estudio, a lo mejor también de realizar un análisis con ella, bueno, pues podremos contactarla al teléfono 247-104-1750, agendar su cita y poder trabajar al respecto. Y bueno, pues ya por último, Marta, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, gracias. Nos encantó tu trabajo y bueno, te queremos invitar para que cuando termines el siguiente trabajo nos los compartas a todos nosotros. Bienvenida. Sí. Otra vez a este espacio de este canal y bueno, pues agradecidos con haber compartido contigo este espacio y que tú nos hayas compartido esta investigación. Sí, muchas gracias. Al contrario, eso es todo, mi querido Esteban. Y bueno, nos despedimos, comunidad psicoanalítica. Gracias, nos estamos viendo en el siguiente video.